Las poblaciones tienen rasgos únicos porque son la suma de sus individuos. Estas tienen estructura, lo cual se relaciona con características tales como densidad, porcentaje y el espacio entre los individuos. Las poblaciones también muestran dinámicas y un patrón de cambio constante a través del tiempo, que se da como resultado del nacimiento, la muerte y el movimiento de los individuos. Hoy exploraremos los rasgos básicos que se usan para describir la estructura de las poblaciones y estableceremos la base para examinar la dinámica de la estructura poblacional. La mayoría de las poblaciones están compuestas por individuos unitarios, ya que pueden ser fácilmente identificados individualmente, la cual tienen una forma de crecimiento, desarrollo, longevidad, entre otros. El cigoto formado mediante la reproducción sexual se convierte en un organismo genéticamente único. No hay duda sobre el reconocimiento de un individuo, por ejemplo, los perros, gatos e insectos y el resto de gran parte del reino animal. Sin embargo, pierde fuerza cuando el organismo es modular. La mayoría de las plantas son modulares, un árbol, un arbusto o una planta herbácea, que crece de una semilla. Este es un individuo con sus propias características genéticas, compuestos por diferentes módulos o rametes, desarrollados a partir de un único cigoto. Al organismo modular se le denomina genete. Algunos arbustos y muchas plantas desarrollan extensiones de sus raíces que producen brotes nuevos o ventosas que pueden permanecer ligadas a las extensiones de las raíces o separarse y vivir de manera independiente. La distribución de una población describe su ubicación espacial, el área sobre la que se encuentra. Se basa en la presencia de individuos, describe el rango geográfico o el área que encierra la población entera de una especie. La distribución de una población está influenciada por la existencia de condiciones adecuadas, donde se ve abundancia de una especie que se logra adaptar a los factores ambientales del entorno, como otras características tales como la depredación, competencia, etc. En la imagen vemos los puntos rojos que representan una especie determinada y la línea azul que es el espacio donde están estas distribuidas. La abundancia es una función que depende de dos factores: uno, la densidad de la población, y dos, el área a lo largo de la cual la población está distribuida. Como se muestra en la figura, podemos calcular la densidad de cualquier celda de la cuadrícula. Para definir un poco estos dos conceptos que tenemos entre abundancia y densidad, la abundancia se define como el número total de individuos de la población. En este caso, como podemos observar en la figura, en la imagen, son los puntos rojos, y la densidad de la población se define como el número total de individuos por unidad de área. Como podemos observar, la cuadrícula divide la distribución en cuadros de igual tamaño. Si suponemos que cada celda de la cuadrícula es de 1 metro cuadrado, la densidad de la celda 1 es de 5 individuos sobre metros al cuadrado. La densidad de la celda 2 es de 2 individuos sobre metros al cuadrado y la densidad de la celda 3 es de 0. Está vacío porque en la celda 3 no hay punto rojo, es decir, no hay individuos. El problema con esta medida es que los individuos generalmente no son iguales de numerosos a lo largo de la zona de distribución geográfica de la población. Lo pudimos observar en la imagen, que en la celda 3 no había individuos. Los individuos no ocupan todo el espacio disponible dentro de la distribución de la población porque no todas las áreas son adecuadas, y como resultado la densidad puede variar ampliamente de un lugar a otro. Como se dijo anteriormente, el tamaño de la población es una función de la densidad de la población y el área que está ocupada. En otras palabras, el tamaño de la población es igual a la densidad por área. Pero ¿cómo se determina la densidad? ¿Cómo hallamos esta? Cuando la distribución espacial y la abundancia son pequeñas, como en el caso de tantas especies raras y en extinción, se puede realizar un conteo completo. De la misma manera, en algunos hábitats que raramente son abiertos, como en el caso de los antílopes que viven en una llanura plana, o las aves acuáticas concentradas en las marismas, la densidad puede estar determinada por un recuento directo de todos los individuos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la densidad debe estimarse a través de un muestreo de población, un método de muestreo usado extensamente en el estudio de la población de plantas y animales. Utiliza cuadrículas o unidades de muestreo. Los investigadores dividen el área de estudio en subunidades, en los cuales cuentan animales o plantas de interés de manera designada.
generalmente contando individuos solamente de un subgrupo o muestras de las subunidades. Como en la imagen anterior explicamos, es prácticamente lo mismo. A partir de esta información, ellos determinan la densidad medida de las unidades del muestreo. Al multiplicar el valor medio por el total del área se logra una estima del tamaño de la población. Las poblaciones tienen estructuras de edades. Hay poblaciones de individuos que no logran una convivencia con su siguiente generación, como las plantas anuales y algunos insectos. La cantidad o proporción de individuos de diferentes clases de edades está dado a que la reproducción es limitada en ciertas edades y la mortalidad es destacada en otras. La proporción relativa de los grupos de edades influye en la rapidez o la lentitud del crecimiento de la población. Las poblaciones pueden estar divididas en etapas o clases de edades de importancia ecológica. Entre estas encontramos la prerreproductiva, la reproductiva y la postproductiva. El tiempo en que cada individuo permanece en cada etapa depende en gran medida del ciclo reproductivo. Los cambios morfológicos que se ven evidenciados en las diferentes etapas dejan al descubierto las edades en las que rodea el individuo. En esta parte encontramos unas pirámides de edades para 3 poblaciones humanas en 1989. Encontramos que México es una población en aumento, que Estados Unidos, la clase de edad más joven ya no son los más grandes, y en Suiza se acerca a una tasa de crecimiento cero. Las proporciones sexuales en las poblaciones pueden variar según la edad. Las poblaciones de organismos que se reproducen sexualmente pues tienden a una proporción de 1 a 1, es decir, una proporción de machos frente a hembra. En este caso se da la proporción primaria, donde entra la parte de la concepción. En la mayoría de mamíferos, incluso en los humanos, la proporción sexual secundaria, que sería la del nacimiento, por lo general está desviado hacia los machos, pero la población cambia hacia las hembras en los grupos de longevidad o edades más viejas, ya que por ciertos motivos los machos tienen una esperanza de vida más corta que las hembras, ya sea por factores tanto fisiológicos como de comportamiento. Los individuos se desplazan dentro de la población. El movimiento de los individuos en el espacio, cuando es más específico, es decir, cuando un grupo de individuos se desplaza a cierta distancia, se denomina dispersión. Al desplazarse un grupo de individuos fuera de una subpoblación, se denomina emigración. Y en el caso del desplazamiento del individuo o del grupo de individuos desde un lugar a otro o desde un lugar a otra subpoblación, se denomina inmigración. Estos mecanismos pues son claves para mantener el flujo de genes entre estas subpoblaciones y así mantener un número adecuado de individuos. La dispersión entre estos animales que se desplazan puede involucrar tanto especies jóvenes como especies adultas. Y por lo general, estos individuos que se dispersan pues buscan siempre un hábitat libre de ocupar. Por lo tanto, ahí entra que la distancia que estos recorren dependerá en parte de la densidad de las poblaciones y de la disponibilidad de áreas libres. Un ejemplo están los roedores, como es el caso del ratón ciervo y las ratillas, y los machos subadultos y las hembras, que componen la mayor parte de los individuos que se desplazan en agrupamiento. Y entran factores como los cambios de temperatura, la calidad y la abundancia de la comida, que tienen un papel fundamental en el estimulamiento de la dispersión de varias especies animales. La distribución y la densidad de la población cambian en tiempo y espacio. La dispersión tiene el efecto de variar la distribución espacial de los individuos y como resultado los patrones localizados de la densidad de la población. Como consecuencia de la migración, la densidad de algunas áreas disminuye mientras la migración a otras aumenta. Aumenta la densidad de las subpoblaciones o
hasta establecer subpoblaciones en hábitats que anteriormente estaban libres. En algunos casos, la dispersión puede causar las variaciones o expansiones de zonas geográficas de la población. A medida que la población inicial se establece, los individuos se dispersan en áreas de hábitat apropiado. Ejemplo de esto tenemos el viaje migratorio de dos vertebrados. Los patos cabezones se crían en el noreste y migran a través de un corredor junto a la costa hacia terrenos de hibernación en el sur. La ballena gris pasa el verano en los mares árticos e hiberna en el Golfo de California y algunas aguas bajas de California.